Hola, Hipeltopianos. ¡Holi! Y nos vamos a la China, o A la Japón. China. A Gugong. Con... Un juego de Game Brewer traído a España por Last Level. Ajá. Fue un Kickstarter que lo Sí. petó bastante. Es un juego de 1 a 5 jugadores para más de 12 años y unos 90 minutitos. Así que lo que vamos a hacer, primero es decir que es creado por Andreas Stedin y ilustrado por Andreas Resch. Pues vamos a ver cómo se juega, ¿o qué? Bueno chicos, vamos a empezar con la preparación de la partida. Vamos a dividir la preparación en dos partes. La primera, el tablero, que lo voy a explicar yo, y luego cada uno de los jugadores lo va a explicar Lorena. El tablero va a tener el tag de puntuación a ambos lados, arriba va a tener un pequeño resumen de cómo se llevan a cabo las rondas, y vamos a empezar por la parte superior. Estos discos, que son los discos de viaje, los vamos a colocar de forma aleatoria y vamos a crear dos mazos que están en la parte superior. Y vamos a colocar el token de orden de turno allí. Y vamos a pasar a la parte de abajo. Esta es la gran muralla, que lo único que hay que hacer es colocarle la carta. Ahora os explicaré cómo se hace. El mercado de Jade, que se colocan como indica en el tablero. La zona de intriga, el palacio real de no sé qué y no sé cuántos. La zona de decretos. Y la zona del Gran Canal. Como veis, los nombres no me los sé. Vamos a coger estas cartas de aquí, que como veis, en la parte superior derecha tiene un yin yang. Las vamos a barajear y vamos a colocar una de forma aleatoria en cada una de las secciones del tablero que hemos visto. En la de viaje, en la de muralla, jade, intriga, palacio, decretos y naval. Y aquí vamos a poner... Naval no, Gran Canal. Y aquí vamos a poner la loseta de jugador inicial, que está RP, una va en intriga y otro va para el jugador inicial. Y aparte tenemos los dados, que lo que vamos a hacer es lanzarlos y dejarlo en la localización correspondiente, que no es esta, ¿vale? La posición correspondiente está ahí arriba, pero nosotros la ponemos aquí porque nos pilla más cerca. Y, que no lo he dicho, en la parte de los decretos se van a coger 2 losetas de ERA 1, 2 losetas de ERA 2 y 2 losetas de ERA 3. Se barajean y se ponen de forma aleatoria porque vamos a tener losetas más losetas de cada una de las eras. Y sí, ahora sí, vemos cómo se prepara cada uno de los jugadores. Pues vamos a tener un tablero personal cada uno de los jugadores, que por cierto voy a aprovechar a decir que son estupendos porque cada uno tiene su color. Sí. Y vamos a recibir además 3 barcos, 3 losetitas de barco, un cubito doble, que va a ser un sirviente doble. Vamos a tener 12 sirvientes, que son los cubitos. 6 van a comenzar aquí y 6 van a estar fuera, como viene indicado en el orden de ronda. Y además vamos a tener un peón que va a ir al templo. Como ya hemos dicho, en 2 jugadores pues además tampoco influye nada que estén aquí los dados y están más cerquita. Una ficha que será el marcador de intriga, que vendrá aquí. Un caballo que se irá por ahí de viaje y que en un principio no va a tener un lugar inicial, así que los ponemos por ahí arriba y ya se colocarán. Y además tenemos una flor de loto que será el marcador de puntos, que ahí abajo creo que no lo veis, pero bueno, empieza aquí el número 1 e irá subiendo. Y además vamos a tener unas cartas dependiendo del orden de turnos, es decir, que antes de repartirlas debéis elegir el jugador inicial. El inicial tendrá una carta menos y en la parte superior derecha, donde estaba el yin yang, habrá un abanico con sin nada, eso es, con ningún ala pintada. El segundo jugador tendrá una carta más y en su abanico aparecerá la primera franja pintada. Y así, si fuesen más jugadores, pues cada uno empieza con las suyas iniciales. Y por supuesto, como hemos dicho antes, en caso del jugador inicial, pues también tendrá su ficha correspondiente. Así que a vista la preparación del tablero por el lado correspondiente del número de jugadores y cada uno de los jugadores con todos sus componentes, vamos a ver cómo se juega a este Gugong. Pues lo primero que tenemos que hacer es diferenciar las 3 fases que tiene cada una de las rondas. Aparte de en el tablero general, en nuestro tablero personal viene muy especificado las 3 fases del día y qué se puede hacer en cada una de ellas. Exacto, así que vamos a empezar viendo cada una de las fases. La primera fase se llama la fase de mañana, si mal no recuerdo, y nos indica lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar el token inicial al jugador correspondiente, que no se haría en la primera ronda porque ya está decidido. Se repondría la zona de viaje que esté vacía tanto de loseta como de peón, que al principio no se hace el lanzamiento de dados, que ya lo hemos hecho.
y se van a comprobar ciertos puntos o habilidades de las losetas de decreto. Pero como digo, al ser el primer turno, todo esto no se hace. Lo vamos a ver luego con una fase completa. La segunda fase sería la fase de acciones, o la fase de día, que es donde los jugadores vamos a ir haciendo las acciones. Y es muy simple. Cada jugador va a tener una acción en su turno y pasaría el turno al siguiente jugador. ¿Cómo vamos a hacer esa acción? Pues vamos a coger nuestras cartas, que van a tener diferentes valores arriba a la izquierda. También te indica el tipo de habilidad que tienen. Pues como veis, morado te hace referencia al palacio, el rojo es de intriga, el naranja es de la zona de la muralla, ¿de acuerdo? Cada una tiene un valor y hace referencia a algo. ¿Qué vamos a hacer con esto? En nuestro turno tenemos que jugar una carta. Para jugar la carta la podemos jugar de dos formas diferentes. Por ejemplo, han salido números altos, ¿Sí? pero bueno. Por ejemplo, cojo esta carta de puntuación 7 y la cambio por la localización que hay en viaje. Esta localización me la llevaría a mi descarte y colocaría esta carta de acción en su lugar. Al ser una numeración superior a la carta, tengo disponible dos acciones. Una, la carta que juego, y dos, la propia donde he colocado la carta. Eso es. Muy sencillo. Aquí, como veis, la carta que he jugado tiene el icono de intriga, pues haría la acción de intriga si me interesase. ¿Que cuál es? La que te viene indicada abajo, que es simplemente mover en uno el track la de ficha de intriga y coger la loseta de iniciar para el siguiente turno, o pagando un trabajador poder mover hasta 3 veces este token, digamos. Pero en ese caso no me llevaría la ficha de intriga. En este caso, digamos de que inicial. Simplemente me cojo inicial, muevo en uno el track y posteriormente puedo hacer la habilidad donde me he colocado. En este caso puedo hacer la habilidad de arriba, que es simplemente irme a una localización y llevarme esa loseta, o pagar 2 cubitos, 2 sirvientes, para mover hasta 2. En este caso dice irse a un sitio porque, como hemos dicho, el peón no está en una localización, con lo cual el primer viaje que hagamos podemos irnos a cualquier localización. Pero después tenemos que seguir los caminos moviendo tantas losetas como nos indiquen los pasos que vayamos a dar. En este caso, como he descartado 2, me movería 2. El primero sería colocarme donde me interese, me llevaría esta ficha, y el siguiente movimiento tiene que seguir los caminos, pues digamos que me iría aquí. Y estas 2 losetas me las llevaría para mí. Que por ejemplo, esta me otorga 2 puntos de victoria, que me lo puedo cobrar en el momento. Lo dejaríamos por aquí. Y esta acción es que puedo colocar un cubito en un barco, pero bueno, como ahora mismo no tengo barco, la puedo dejar apartada para utilizarla cuando me interese, ¿vale? Esa es la acción que yo tengo, jugar una carta y pasaría el turno al siguiente jugador. Pero vamos a explicar qué ocurre si la carta que juegas es de igual valor o inferior a esa carta, ¿vale? Pues por ejemplo, digamos que voy a utilizar esta carta de aquí en este lugar. Si yo la juego, como veis, es inferior. ¿Qué pasa? Opción 1, que no hago nada. O opción 2, puedo descartar 2 cubitos para poder llevar a cabo la acción como hemos visto anteriormente. O si en lugar de descartar sirvientes, que voy justo, puedo descartar una carta de mi mano para poder llevar a cabo la acción. Y de igual manera, cambiaría la carta, la llevaría al descarte y haría las acciones de la carta que he jugado. Vuelvo a repetir, después de hacer la jugada con mi carta, es la única acción que puedo hacer en ese turno. Una carta, pasaría el turno al siguiente jugador, haría lo mismo, me pasaría a mí y así pasaría por todos los jugadores hasta que nos quedemos sin cartas. Vamos a pasar a ver ahora cada una de las localizaciones y qué acción tiene cada una de ellas. La de viajes ya la hemos visto, que es la de avanzar 1 o 3 o 2 si hemos descartado 2 cubitos. Y en este caso, ya sea jugando carta o yendo a la localización, ¿vale? Es la acción que se realiza ahí. En el caso de la Gran Muralla, lo que vamos a hacer es, obviamente, construir la Gran Muralla, que tendrá un límite si estamos jugando 2 jugadores, como es este caso, tendrá un límite para 3 y se construirá al completo para más jugadores. Lo que vamos a hacer es colocar un cubito, simplemente, de los que tengamos en nuestra zona de sirvientes, o descartar un cubito, un sirviente, para poder construir 2. Aquí te hace referencia, que ya lo veremos, que cuando juegas un cubito, un sirviente puede ser el sirviente doble. En este caso, si lo hubiese tenido desbloqueado, la acción gratuita de un sirviente, aunque sea el doble, le ocuparía 2. Pero eso lo veremos
más adelante. La acción del jade es muy simple y va a depender del número de sirvientes que utilice para hacer la acción. Si tantos números de sirviente descarte, así puedo realizar la acción de coger más o menos jade. Por ejemplo, descartando 2 sirvientes, cojo una de estas piedras, pero no se vuelven a reponer. Si se van gastando de estas localizaciones, ya la única opción que me queda es coger esta. Así que si descarto 2 jades, me llevo de aquí, 3 jades de aquí, 4 de aquí y 5 de aquí. No vale decir descarto 5 jades y me llevo una de 2 y una de 3, ¿de acuerdo? Es. El jade que me llevo pues pasará a formar parte de mi reserva. La siguiente acción que tenemos es la de intriga. De la misma forma puedo avanzar el contador de intriga y llevarme el inicial, que bueno, en este caso ya lo tenías tú, y solo la primera persona que haga esta acción en cada turno es la que se lo puede llevar. O puedo descartar uno más para avanzar 3, que eso ya lo hemos explicado anteriormente, no tiene más misterio. La siguiente zona es la del Palacio de la Pureza Celestial, que lo que nos indica es que podemos avanzar un pasito o podemos descartar 2 sirvientes para avanzar 2 pasos y además mover uno en el track de intriga. ¿Qué tiene de misterioso el Palacio Celestial? Pues que, como bien podemos ver aquí arriba y aquí arriba, va a tener una puntuación dependiendo del orden de llegada, ¿vale? Pues si yo llego primero y Napier lleva segundo, al final me llevaré unos puntos que luego veremos. Y además, si no conseguimos llegar hasta el palacio, no podremos optar a puntuar nada de lo que hayamos hecho durante toda la partida. Pero lo que indica aquí es que si yo ya he llegado al límite, que es la posición, y me llevo los 5 puntos al final de la partida, cada vez que yo suba una posición en el Palacio Real, como no puedo, directamente lo que voy haciendo es subirme un punto por cada movimiento extra en el Palacio Real. Eso es. Los decretos te dejo que los expliques tú. Vale, los decretos son muy sencillos. Aquí te dice, parece una fórmula muy complicada, pero lo único que te dice es que vas a tener que descartar tantos cubitos como hay aquí, más uno, que es el que vas a colocar en el decreto. Por ejemplo, aquí, al estar vacío, no se paga nada y se va a poner un cubito para ponerte aquí. Si, por ejemplo, ponte un sirviente. Si aquí hubiese un sirviente, debería de descartar un sirviente porque estás tú, más un sirviente por el nivel que es, más un sirviente para colocarme yo, ¿de acuerdo? El interrogante lo que marca es eso. Lo que está entre paréntesis es en la localización en la que te encuentres. Como hemos dicho antes, cada uno de los decretos nos dará una habilidad. Puede ser en alguna fase del día o puede ser inmediatamente o al final de la partida. Y por último nos queda la zona del Gran Canal, que va a variar dependiendo del lado del tablero que tengamos. Este es el de 2 jugadores, 1 a 3 jugadores. Y lo que vamos a hacer es poder poner nuestros barcos, que son estas losetas de aquí. Puedo poner un cubito en un barco. En el caso de que no tenga barco puesto, en la misma acción, no hace falta gastar otra acción, puedo colocar un barco al inicio. Y, bueno, al inicio no, a lo más izquierda posible que sea. Es decir, si yo acabo de poner aquí y Napier se pone, no tiene libre este. Entonces, básicamente esta acción es, si tienes barco, poner el cubito en el barco y mover ese barco si quieres. Ambas opciones son opcionales. O colocar un barco y colocar el cubito. Si hacemos la acción de abajo es descartar uno para poner 2 sirvientes. Igual que hemos explicado en la Gran Muralla, podría poner a mi sirviente doble para que completase un barco entero. ¿Para qué sirve esto? Ya lo explicamos. En esta localización no nos otorga nada, pero si en esta localización llegamos a colocar el tercer sirviente, o el doble, luego explicamos cómo se consigue. Cuando coloquemos el tercer sirviente, ese sirviente se va a descartar, no se va a utilizar más en el resto de partida porque lo vamos a colocar en el beneficio que nos hayamos llevado. Ya sea 4 puntos, una carta extra, que no las hemos puesto, que estarían fuera, el sirviente doble, o esta que es cualquiera de las anteriores. Entonces nos lo colocaríamos en el ese caso cogería 4 puntos, pues me lo coloco aquí. Solo voy a poder coger una vez el sirviente doble, porque ya estará en uso, con lo cual no voy a tener más. Voy a poder robar 2 veces, como bien tenemos el hueco, una carta, o voy a poder coger 3 veces los 4 puntos. Una vez que tengamos estos huecos llenos,
los barcos ya no nos van a dar cosas extra. Como hemos dicho, estas son las acciones que hay en el tablero. Vamos a ir jugando turno a turno hasta que nos quedemos sin cartas, ¿de acuerdo? Y pasaríamos a la tercera fase, que es la fase de noche, que viene muy bien explicada tanto en la parte superior del tablero como en la indicada aquí en el tablero personal de jugador. Lo primero que vamos a hacer es comparar los lanzamientos, los resultados del lanzamiento de dados con las cartas que nos han quedado en el descarte. Vamos a coger todas ellas, bueno, ahora está mezclada, pero bueno, y vamos a mirar cuántas tenemos del mismo valor. Pues yo, por ejemplo, no tengo ninguno. ¿Tú tienes algún 6 o algún 7? Sí, mira, yo tengo un 7. Solo. ¿Ya está? Sí. Pues ella tiene un 7 y como hay 2 7, le indica que se va a llevar un sirviente para el próximo turno a su zona de trabajadores por cada 7 que tenga. Pues tengo 2. Tiene, O sea, 1. Claro, tiene un 7, pero como hay 2 resultados, se lleva 2 sirvientes. Eso es. Si tuviese 2 7, serían 4. Luego miramos que el que más Coincidencia tenga. se va a llevar 3 puntos de victoria, Eso es. que serías tú, y aparte va a tener un movimiento en el Palacio Real. Se moverá. Si no se puede, pues sería un punto, que digamos que también te lo llevas. Y por último, de forma obligatoria, lo que vamos a hacer es mover todos los barcos uno hacia la derecha. Comenzando por el que más a la derecha esté, para que no haya Exacto. entorpecimiento. Entonces se movería. Si un barco estuviese aquí, directamente se perdería y recuperaríamos los sirvientes, ¿de acuerdo? Eso es. Y volveríamos, bueno, pasaríamos el turno de ronda. Ahí nos indica que lo tenemos disponible recuperar de nuestro descarte hasta 4 sirvientes, Eso que en es. este caso pues lo recuperaría. Yo tendría los 2 de la fase de noche más los 4 que puedo recuperar Pues yo por la ronda. ninguno de la fase de noche y me colocaría los 4 de la fase del turno en juego. Y pasaríamos a la fase de día. En la fase de día, ahora sí la voy a explicar, que sería el jugador inicial que tenga esta ficha, será el jugador inicial y la devuelve a la zona de intriga. En caso de que alguien haya conseguido el inicial anteriormente, pues pasará la ficha de inicial. Lo segundo es reponer a localizaciones vacías de viaje. En este caso, como estoy yo, no se puede colocar, pero en este caso, que está totalmente vacía, tanto de loseta como de peón, se colocaría. Luego volveríamos a hacer el lanzamiento de dados, 7, 1 y 5, por ejemplo. Comprobaríamos si se activa algún decreto de la fase de mañana. Que en este caso los dos estamos en que en la fase de día recuperamos un sirviente. Pues ella, como no tiene, Eso es. pues aguanta. Y por último vamos a hacer esto de aquí, que es lo que indica el tablero de arriba, que es llevarnos los sirvientes de la ronda correspondiente. Nosotros los hacemos siempre al moverlo para no olvidarnos. Y volveríamos a jugar la fase de día, que es la fase de acciones. Juego una carta, el siguiente jugador una carta y así hasta el final de la partida. Os he explicado que las cartas siempre puedes jugar del número superior, pero claro, el número más alto que hay en la zona de juego, en las cartas de todo el juego, es un 9. ¿Cómo se consigue el 9? Pues con el 1. El 1 te indica que es mayor que el 9. Es el único que puede jugarse por encima. Sería tan sencillo como cambiarlo, se devuelve y se harían las acciones correspondientes. Pero también tenemos la opción, como ya hemos visto, de jugar números inferiores con otro coste. Hay una cosa que nos queda por explicar, que es en concreto la zona de la muralla. Como veis, y ha explicado antes Lorena, hay un límite a la hora de poder construir la muralla. Cuando una muralla es completada de forma completa, obviamente, si no, no sería completada, pues se mira y se hace esta acción de aquí. ¿Qué significa? Que el que más sirvientes tenga en la muralla se va a llevar 3 puntos, pues 3 puntos, y un movimiento en el palacio, que en este caso sería un punto extra. Y luego lo que vamos a mirar es todos los que tengamos sirvientes en esa muralla, vamos a poder llevar a cabo esta combinación de aquí, que es que por 1 de intriga que movamos hacia atrás podemos recuperar un sirviente, por 3 de intriga 2 sirvientes, por 5 de intriga ponemos la cara que nos interesa del dado y por 7 de intriga cogeríamos un jade. Después de mirar ambas cosas, el jugador que tiene la mayoría recupera sus sirvientes y el jugador que queda se queda o los ahí. jugadores en caso de más. Una cosa más que nos queda por explicar, y creo que ya es lo último,
es lo de las fichas de viaje. Vamos a poder ir consiguiendo fichas según vayamos viajando, como habéis visto anteriormente. Las que haya utilizado las colocaré boca abajo en esta zona. Si no las he utilizado, como es el caso de aquella de Napier, pues se quedarán fuera. Y en cualquier momento puedo hacer este intercambio que nos va a dar diferentes cosas. Por ejemplo, si descarto 2 fichas de viaje, puedo recuperar un sirviente. En el caso de que descarte 4, no tengo más. En el caso de que descarte 4, me puedo subir 2 puntitos de victoria. Y en el caso de que descarte 6, puedo coger un jade extra de esta zona y me la llevaría a mi parte. Así que iríamos jugando cada uno de los turnos dentro de la fase del día, pasaríamos fase de noche, pasaríamos el turno y volveríamos a hacer fase de mañana, fase de día, fase de noche, hasta el final de la partida, que es la fase de noche de la cuarta ronda. ¿Cómo vamos a calcular la puntuación final? Pues tenemos un resumen también en nuestra zona o en nuestro tablero de jugador. Lo primero que vamos a hacer es realizar una acción más o una resolución más de la zona de la Gran Muralla. ¿Esté completa o no? Eso es. Tenemos que ver cómo se ha quedado la muralla, si se ha resuelto o no, pero siempre puede quedar ahí uno de otro jugador que no haya sido el vencedor. Y como indica el tablero, en este caso es igual, te llevas 3 puntos y un movimiento, pero la parte de abajo de la intriga no se realiza, ¿de acuerdo? En el caso de este movimiento sí que es posible avanzar hasta el palacio. O sea que podemos estar ahí hasta el último momento para avanzar con este movimiento, pero tenéis que tener mucho cuidado con eso. Luego vamos a mirar la zona de los decretos, que los de tercer nivel, como veis, tiene un interrogante y es que nos vamos a llevar los puntos de victoria según la loseta. Aquí son directamente 8 y aquí van a ser 2 puntos por cada jade que tengamos como hasta un máximo de 10. Pero hay muchísimas losetas. En la tercera parte de la puntuación va a depender del Palacio Real, dependiendo del orden de llegada que hayamos tenido. Y antes de pasar al siguiente, hay que hacer hincapié en esta acción de aquí. Si no llegamos al máximo del Palacio Real, no tendremos derecho a ganar la partida. Aunque seamos el que al final, haciendo un recuento completo, tengamos más puntos. Si no estamos aquí tumbados, no ganamos la partida. Y por último, podemos ganar puntos o ganamos puntos dependiendo del número de jades que tengamos. Es un set collection, con un jade tenemos un punto, con 2 tenemos 3, con 3 6, con 4 10, con 5 15 y a partir del sexto nos dará 2 extra cada jade que tengamos. Con 6 tendríamos 17 puntos. Ajá. Y luego miraríamos quién es el que tiene la máxima puntuación y el que más tenga será el ganador. Ya estamos aquí, como siempre vamos a pasar a dar nuestra opinión. ¿Qué decir? Nos ha enamorado. ¿Qué están marcando? ¿Qué es eso? Venga, dilo ya. ¿Qué es eso? Dilo ya. Pues sí, que nos ha enamorado este juego de cartas y que le damos nuestro sello de juegazo 2. Juego de cartas, ¿vale? Porque tiene cartas. Juego de cartas, juego de cartas. Vale, sí, básicamente se lleva el sello de jugazo 2 porque son partidas muy rápidas, 90 minutos a 2 ni de coña, es mucho más corto. Y esa mecánica de yo cambio la carta y si soy capaz de gestionar bien mi mano para que siempre sea superior para hacer las 2 acciones, a mí me ha vuelto loquísimo. No solo para poder hacer acciones en ese turno, sino para llevarme los números con el dado y conseguir sirvientes. Son muchas cosas en las que tienes que estar pendientes y que si no las haces del todo bien, que se van a poner celosos el resto. Es un juegaco. Si no las haces bien, pues puedes hacer la acción, pero cuanto mejor lo hagas, pues más beneficios te llevas. Encima es eso, cuanto mejor lo hagas, no solo influye en ese turno, sino en las rondas posteriores, para tener más números altos, bajos o igual que los dados. Y es que de una mecánica tan sencilla de cambio carta por carta, te explota la cabeza. Te explota la cabeza. A mí me gustó mucho, al principio, bueno, además me lo explicaste tú. Y según me lo explicaba era un poco... qué raro, pero después me iba preguntando ¿qué te parece? ¿No te gusta? ¿Verdad? Decía, cállate. Cállate, que tengo que hacerlo perfecto. Le manda, cállate. Yo miraba el tablero y hacía mi jugada, pero en ese momento no La primera partida que jugamos, yo estaba a topísimo y yo se le decía, ¿qué te parece? Yo creo que esto va a ser un juegazo 2. Y ya, déjame en paz, estoy centrada en lo que estoy centrada, olvídame. Luego, cuando acabamos me miró y me dijo, sí, obviamente es un juegazo 2. Y lo único que tengo que poner pega sobre este juego
es que desgraciadamente no me metí en el Kickstarter. Ya, pues entonces no le pones pegas al juego, te las Sí, pones a ti. porque nuestro querido Ángel de Apaga tu tele o Apaga tu radio, un podcast que os recomiendo, lo tiene en versión deluxe y es flipante. Y nos dio mucha envidia en cuanto subimos el Stories. La portada es mucho mejor. Encima cada jugador tiene como una especie de inserto que se saca para tener todo colocadito y perfecto, ¿vale? La pega de este juego es no haberse metido en el Kickstarter. Lo demás me parece un juegazo. La estética es cierto que no es lo más bonita del mundo, pero sí te A mí me ayuda un gusta poco mucho. a meterte en la temática. Solo lo hemos jugado a 2. Queremos probarlo a más jugadores, pero ya os digo que es un juegazo a 2 con creces. Sí. Así que nada más. Ya está, que como siempre dejamos nuestras redes, que nos podéis dejar cualquier duda en los comentarios. ¿Y sabes qué podéis hacer? Google seguro que está en Hora de Jugar. Seguro. Seguro. Y es nuestra tienda colaboradora. ¿Qué podéis hacer? Ir a la página de Hora de Jugar, pillároslo porque es un juegazo a 2 y añadir el código MIPELTOP, ¿vale? Mepletop. Todo en mayúscula, MEPLETOP. Y os hacen un 5% de descuento. Así. Perfecto. Y así lo tenéis. Por ser mi en casa. pentopiano y ya está. Así que, eso, redes, dicho lo de Hora de Jugar, que son unos cracks. Besito para ellos. Y nada más, ¿no? Nada más, que nos vemos. En el próximo vídeo de De mi mi Peltopía. Peltopía. Hasta luego.